Hermanos, hermanas, seguimos viendo todo lo que se ha venido haciendo realmente, no, nunca se ha terminado, siempre hemos estado haciendo, en muchas formas, en muchos ángulos. Hemos seguido profundizando, estudiando, investigando, reflexionando, analizando, pero al mismo tiempo hemos lanzado al mundo entero. Así que ya vimos cómo estábamos en Chetumal, en Cancún, allá en Notre Dame, en Génova, Italia, y en muchos lados más, en muchos lados más, pero les estoy dando alguna cosa que ayude. Y esto, por algo que me honra, que cada vez que lo veo, ¿qué te puedo decir? Estoy sumamente complacido, contento, honrado, de veras, como lo digo. A ver, yo hablaba de la Virgen de Guadalupe, incluso cuando estaba yo en la comisión histórica, después como puesto, y ya no se diga después como en la canonización y todo lo que pasó, ¿verdad? Evidentemente, yo hablaba de la Virgen de Guadalupe. Conocía solamente de vista al señor Calanders, solamente de vista, ya que los caballeros de Colón, y él es el caballero supremo para los que no lo conocen, daba donativos a colegios en Roma. Da donativos por todo el mundo, ¿eh? Pero me consta a mí, porque el rector del Pontificio Colegio Mexicano, donde yo no solamente vivía, sino tenía trabajo ahí como prefecto de estudios de los muchachos ya alumnados y que iban a las diferentes universidades, yo les ayudaba en el aspecto académico, me pidió que lo acompañara para recibir un donativo. Y sí, lo acompañé, mi inglés era muy poquito, pero el rector me pidió y conocí al señor Calandison. Fueron dos veces. Ya terminó todo aquello, estoy hablando del 2001, antes de la canonización. Posteriormente, cuando yo ya soy el primer rector de la Universidad Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México, que también me honró mucho Roberto Rivera al nombrarme primer rector de la Universidad Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México, me acordé de esto de que daban donativos a entes académicos, como sería la universidad, y me acerqué a uno de sus secretarios, que todavía vive, Luis Fernando Guevara, muy joven. Él me mandó con otros, etcétera, y hasta ahí, cuando volví a verlos. Pero hubo una vez en que me invitan en la Basílica de Guadalupe, antes de que yo fuese canónigo, para que hable de la Virgen de Guadalupe. Fíjate, es curioso, era la primera vez que yo usaba para mi plática este sistema del PowerPoint, que algún día te diré por qué no lo usaba, porque no me daba un poco así, pero bueno, ahorita es de primera mano para mí. Y es ahí donde nos volvemos a encontrar con el secretario del señor Calanderson, Luis Fernando Guevara. Él no sabía que yo daba pláticas de la Virgen de Guadalupe y cuando me dijo, esto le va a interesar muchísimo al señor Calanderson, gran guadalupano. Y yo dije, cuando gusten, yo puedo hablar, obviamente ahí con el señor. Pues mira, que fue en breve que me hablan y ahí voy a Connecticut, gracias a ellos, para presentar precisamente el evento guadalupano ante ellos. Fue en el edificio principal de los Caballeros de Colón. Como te digo, yo solamente de vista conocía al señor Calanderson. Cuando estábamos en el piso para hablar de la Virgen de Guadalupe, estaba un escritorio muy bonito con sus, ya sabes, micrófonos, etcétera, etcétera, la pantalla y todo esto. Me dijeron de que no hablara un minuto menos ni un minuto más, que es precisísimo, que no tocara al señor Calanderson. 10 mandamientos, y me acuerdo que ninguno cumplí, yo creo.
El caso es que llegó Carl Anderson con su gente, con los más cercanos, con su consejo. Entre ellos venía un miembro de origen cubano, Emilio Maurer, que yo aprecié, quiero muchísimo, ya está en el cielo. En fin, pero la gran mayoría eran americanos. Trajeron a una persona para traducir mi español al inglés y que ellos pudieran entender. La trajeron de México. El caso es que estaba ahí y comencé a hablarles los minutitos que me dieron. Y claro, llegó a faltarme un poquito. Y claro, se veían los secretarios diciendo lo primero que le estamos diciendo de que ni un minuto más, pues yo pedí 5 minutos para terminar. El señor Carl Anderson muy condescendientemente dijo, adelante, y hablo de los glifos, tenía que hablar un poquito de todos los glifos de Santa María de Guadalupe, obviamente no completé, pero el principal, obviamente, el que está a la altura en el vestido, en esa flor dorada que nosotros conocemos como el Nahui Olin de 4 pétalos, a la altura de su inmaculado vientre, y que significa siempre en movimiento y que por esto se da la civilización del amor. Y cuando toqué esa frase, la civilización del amor, haz de cuenta, me acuerdo perfecto, los ojos de Carl Anderson que se le abrieron más todavía. Cuando terminé esos 5 minutos, porque sí fueron nada más 5 minutos, se paró, me abrazó, yo volteaba a ver a los secretarios diciendo, yo no lo estoy abrazando ni tocando, él es el que me está abrazando y tocando. Y me abrazó y tal. Yo no sabía que el señor Carl Anderson había publicado, había escrito un libro sobre la civilización del amor. Ya te podrás imaginar por qué puso los ojos como puso. Fue una cosa, te quiero decir, ese encuentro con el señor Carl Anderson fue electrizante. No sé cómo decirlo. Me encontré con mi hermano, así de plano. Me encontré con alguien de mi sangre, así de plano. Porque ahí constaté que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos hace hermanos. Ahí lo viví. Porque hace cuenta que a pesar de que somos tan distintos, idiomas tan distintos, tradiciones tan distintas, costumbres, etcétera, nos veíamos, porque lo capto, porque era de ambos, nos veíamos tan cercanos. Él tenía otras ocupaciones después de la plática, sin embargo quiso comer el lunch, ahí le llaman el lunch, la comida, conmigo, y entonces nos preparamos para hacerlo. Les voy a decir más al rato lo que sucedió en ese encuentro con el Señor Anderson. No se lo pueden perder. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que el Señor los siga bendiciendo como hasta ahora a través de Santa María. Recen por mí.